Esta es la segunda parte de la primera lectura. Se me hizo algo larga, por lo que la dividí en estos dos videos. En esta segunda parte vamos a discutir con más profundidad el tema del dualismo cínico entre la realidad y la apariencia y su relación con la filosofía. El cínico depende de este dualismo, realidad y apariencia, ya que él se ve a sí mismo como una persona que ve más allá de cómo algo aparenta ser. El cínico ve la verdad que la apariencia esconde. Hay una película de John Carpenter llamada They Live, donde el protagonista, John Nada, se encuentra con unos lentes. Él, sin los lentes, ve la misma realidad que tú y yo vemos. Si hay un anuncio, es un anuncio. El anuncio te promete una Coca-Cola refrescante o una computadora que te va a facilitar la vida o lo que sea. Cuando él se pone los lentes, eso que él ve cambia. Él ve más allá de cómo el anuncio se presenta y ve por detrás de lo que el anuncio aparenta ser una verdad oculta. Cuando mira los anuncios, en vez de Coca-Cola, el anuncio dice obedece o consume. Según esta película, los lentes revelan la realidad oculta del anuncio. El anuncio se presenta como si él te está ofreciendo algo de un gran valor, pero la verdad del anuncio es que una mera estrategia para que tú te pases la vida trabajando y comprando cosas innecesarias para ser un grupo o un grupito dominante de gente más rica. Esos lentes hacen que yo nada tenga esa experiencia que vamos a definir como constitutiva del cinismo, de darse cuenta que algo es una mera apariencia y que esa apariencia solo esconde una realidad, la cual él conoce cuando él se pone los lentes. Esta idea de ver más allá de la apariencia y dar con la realidad en sí la podemos llamar desenmascarar o desenmascaramiento. El cínico reconoce cuando alguna mera máscara y ve la realidad que se esconde detrás de la máscara. Los temas de la música urbana muchas veces invocan este tema de la máscara o la careta o la doble cara y lo presentan precisamente de esta forma. La persona con careta se muestra como si es tu amiga, pero el tipo, que es sabio, reconoce la falsedad y sabe lo que hay detrás de la máscara. Esta metáfora la podemos ver en los temas de Rothschild, por ejemplo, donde él usa esta imagen. Es la idea de los caretuses que podemos oír en canciones como Tu anda Chucky o Gomita, donde se refiere precisamente a la gomita con la cual una persona se engancha una máscara o una careta. Puedes quitar o si no te la quito, que yo tengo un escáner de una vez te identifico. Sistema carcelero, tu actitud me puso claro que tú tienes careta hasta para los días feriados. Quítate la... Este dualismo, realidad y apariencia, es constitutivo del cinismo, ya que definimos al cínico como una persona que desconfía de cómo algo se presenta o de lo que algo aparenta ser y ve la verdad oculta por debajo de la máscara o de la apariencia. Obviamente o lógicamente, para que exista un cínico, entonces tiene que haber una diferencia entre esos dos conceptos, realidad y apariencia. El cínico o el cinismo tiene un tratamiento muy específico de la realidad y la apariencia. Dentro del cinismo, la realidad siempre es algo más bajo que la apariencia. O sea, la apariencia es una mentira que esconde una verdad fea o poco halagadora. Por eso siempre vemos el cinismo acompañado por modo de pensamiento filosófico materialistas o pesimistas. Materialistas que ven al accionar humano como algo que se puede reducir a procesos físicos o naturales, como la búsqueda del placer propio, o pesimistas que simplemente
ven a la gente como si estas son necesariamente malas. Esta idea de que la realidad es algo más bajo que la apariencia no es siempre la forma que toma el dualismo entre la realidad y la apariencia. Es todo lo contrario. Usualmente cuando empezamos a estudiar filosofía, la primera vez que nosotros encontramos este dualismo en el idealismo de Platón. Y en gran parte en lo que consiste el cinismo es en invertir o subvertir el esquema que tiene el idealismo de la realidad y la apariencia. Vamos entonces a ver en qué consiste ese esquema idealista y cómo el cínico entonces lo toma y más o menos lo pone de cabeza. Existe una mesa que la vemos aquí. Ahora, esta mesa no es idéntica a ninguna otra mesa. Esta mesa tiene particularidades, cosas que la hacen única. Tiene 2 patas, en vez de tener 4, es roja en vez de ser azul. En fin, nosotros no podemos asumir que cualquier otra mesa va a ser igual o idéntica a esta mesa. Y de esa misma forma esto aplica a cualquier otra mesa en el mundo. Cualquier mesa en el mundo va a tener diferencia o rasgos particulares. A esto llamamos multiplicidad. Sucede otra cosa con la mesa, y es que algún día esa mesa va a ser chueca. Aunque sea cuando suceda la muerte térmica del universo, la mesa algún día va a dejar de ser una mesa y va a ser un par de tablas. Esto es un atributo de cualquier objeto material que tenga una identidad, y es que algún día va a ser diferente o va a dejar de ser. A esto le podemos llamar inestabilidad o cambio. Para Platón, esto es un problema. Las cosas que vemos en el mundo con nuestros sentidos son múltiples, tienen multiplicidad y son inestables, o sea, están sujetas al cambio o a la inestabilidad. Sin embargo, todavía tienen identidad, aunque la mesa se vaya a romper un día y aunque sea diferente a toda la otra mesa, todavía tiene algo que podemos reconocer y apuntarle a la mesa y decir eso es una mesa. Y toda la mesa, si la consideramos mesa, comparten eso. Esto, lo que la mesa comparte, lo que le da su identidad de mesa, lo podemos llamar esencia. Es lo que le da a algo su identidad. La esencia de la mesa es la mesidad. La esencia para Platón es el ideal, la idea o la forma de la mesa. Una mesa sensible se puede romper y puede ser diferente, pero eso no es lo que la hace una mesa. Lo que le da su identidad de mesa es su proximidad al ideal de la mesa, que es un ideal que es eterno y perfecto. Esto nosotros lo podemos ver mucho dentro de la geometría, por ejemplo. En el mundo real no existe un triángulo perfecto. Si tú te acercas lo suficiente a cualquier triángulo que tú veas en el mundo, tú te vas a dar cuenta que tiene alguna imperfección. Sin embargo, somos capaces de reconocerlo como un triángulo porque se acerca a esa forma geométrica del triángulo, que es perfecta y estable. Cuando yo era niño, a mí en el colegio me daban unos dulces que se llamaban triangulitos de Nestlé. Eran unos paqueticos de forma triangular que estaban rellenos de dulce de leche. Ahora uno tocaba esos paqueticos un chin y de una vez cambiaban de forma. Eran, su forma era inestable. La pregunta que Platón está intentando responder es cómo nosotros podemos ver un triangulito de Nestlé, que obviamente un triángulo imperfecto, y todavía nosotros decir
eso es un triángulo. Y la respuesta es que nosotros reconocemos a los triángulos imperfectos del mundo sensible como triángulos porque se asemejan al ideal del triángulo, se asemejan al triángulo perfecto, pero nunca son el triángulo perfecto en sí. Es su semejanza al triángulo perfecto lo que le da la identidad, lo que hace posible que nosotros podamos ver algo en el mundo sensible y decir eso es un triángulo. En esto consiste el platonismo, la idea de que lo real es lo inmaterial o lo ideal, mientras que el mundo sensible es un mundo de apariencia. Esto lo hace una teoría dualista, ya que hay dos sustancias o dos mundos y hay una jerarquía entre los dos. Está el mundo superior, el mundo de lo ideales, donde las cosas son perfectas y estables y eternas, y está el mundo de la materia, que es una mera copia corrompida de este mundo de las ideas. Esta forma de pensar va a tener una profunda influencia en el cristianismo, hasta tal punto que vemos este modo de pensar en la cosmovisión de los rabacucu, los pastores pentecostales, Felipe Guzmán y Soporte Mi Locura. Bueno, ¿en qué consiste este platonismo cristiano que caracteriza a los rabacucu? Lo primero es que hay un giro teológico en las ideas de Platón que sucede en el siglo VI, cuando figura como San Agustín toman la doctrina neoplatónica y la adaptan al cristianismo. Vamos a resumir esta herencia que toma el cristianismo en 3 puntos diferentes. Lo primero sería la diferencia entre lo inmaterial y lo material, o dentro de la teología, dentro de ese giro teológico, lo espiritual y lo material. Lo material es inferior a lo espiritual. Cuando Soporte dice que ellos están en otra dimensión o que no son de este planeta, se refieren precisamente a ese mundo espiritual. Lo segundo sería el emanacionismo, la idea de que todo emana de Dios, pero a medida en que las cosas se alejan de Dios, entonces van perdiendo su similitud a Él. Entonces el mundo, por ser algo material, es lejano a la perfección de Dios. Cuando Soporte le dice a la gente que son mundanos, se refiere precisamente a la materia como algo que es imperfecto por su lejanía a Dios. El tercer punto sería el alma como esencia y como ente mediante entre el mundo del espíritu y el mundo material. Los humanos tienen un alma que es inmaterial y por lo tanto es eterna y perfecta, y este es el medio por el cual el humano se acerca o se asemeja a Dios, pero esa alma habita un cuerpo material e imperfecto. La idea es que el creyente tiene que cosechar el alma precisamente como la parte de él que se acerca a Dios. Por encima de la materia, el hombre creyente tiene que ser un ser espiritual, no un ser de la carne. Como dicen los rabacucu, no puede ser un humano o un carnal, tiene que ser una persona del espíritu. La experiencia del éxtasis religioso se ve precisamente de esta forma. Son experiencias por afuera del cuerpo
que suceden cuando, mediante el alma, el creyente se acerca a Dios. Vemos esto mucho dentro de los cuadros renacentistas, cuando vemos estos retratos de santos en trance religioso, pero también lo vemos dentro de esa cosmología Rabacucu, cuando ellos empiezan a hablar en lengua. La idea es que mediante el espíritu ellos trascienden el mundo material y tienen esta experiencia de unión mística, donde el espíritu o Dios puede hablar a través de ellos. Señor, bendito sea su nombre. Bueno, entonces hemos trazado en qué consiste esta herencia neoplatónica en el cristianismo. Veamos cómo entonces encaja con la cosmovisión Rabacucu. Lo primero es recordar que dijimos que el ideal es la esencia, pero que cuando esa esencia se encarna en el mundo sensible, es solo una imitación o una representación imperfecta del ideal. Esto lo vemos en el cristianismo, en la idea de Imago Dei, la imagen de Dios en la cual se creó el hombre. El hombre tiene una esencia divina que es esa imagen de Dios. Podemos decir que al igual que Dios, mediante el alma, el hombre tiene la facultad de crear o razonar o algo divino, y que esto es lo que le da su esencia. Uno se considera humano precisamente por su semejanza a Dios, pero esto es una relación de semejanza, no de identidad. El humano se parece a Dios porque tiene algo de divinidad en él, y esa divinidad lo define, pero él no es igual a Dios porque él es material y también imperfecto. Tomás de Aquino, por ejemplo, compara la semejanza del humano a Dios con la cara de un rey en una moneda de plata. Es decir, el humano viene siendo como una copia barata de Dios, una copia muy imperfecta o lejana del origen. Dios crea al humano en su imagen y semejanza en la figura de Adán y Eva. Ahora, al Adán y Eva comer el fruto de la sabiduría del bien y el mal, ellos de repente sienten vergüenza y deciden taparse con una hoja de higo. La capacidad de reconocer el mal, que es lo que le da el comer el fruto de la ciencia del bien y el mal, hace que Adán y Eva se den cuenta de su propia distancia de Dios y sientan la necesidad de esconderla. Su desnudez viene siendo el testamento de esa distancia. Al ello reconocer su propia materialidad o su propia proximidad a cualquier animal o su propio deseo y debilidades. Ellos deciden tapar este cuerpo material e imperfecto que tanto los aleja de Dios. Por lo tanto, desde el Génesis, la ropa y la vergüenza son una forma del humano acercarse a Dios, de aproximarse al ideal, al esconder y negar lo que los aleja del mismo, que es ese cuerpo material. Entonces podemos poner que entre el hombre desnudo y Dios estaría el Rabacucu, que rechaza el cuerpo desnudo, rechaza la carnalidad, rechaza al humano y a lo mortal para acercarse al ideal que Dios representa, que algo diferente a ese cuerpo material e imperfecto. La ropa entonces es una forma de uno acercarse a Dios. La diferencia entre los Rabacucu y gran parte de la gente que lo critican es que los críticos de los Rabacucu no tienen una ontología
tan definidas sobre la materia, el cuerpo y su imperfección. Lo de la ropa tiene dos aspectos marcados, que son el aspecto de la vergüenza que vimos en la historia de Adán y Eva, pero también un aspecto de prever o protegerse ante la tentación. La ropa acerca a uno a Dios, pero mediante ello uno también logra que el prójimo o uno mismo no caiga en tentación. Cuenta Felipe que cuando él llega por primera vez a la iglesia, lo hace con unos pantalones tubito apretados y que una evangelista lo aparta y le dice: tú no puedes venir con esos pantalones porque vi que una sierva te estaba codiciando. La carnalidad del humano dentro de este esquema siempre representa un peligro de uno alejarse más de Dios. Y uno tiene que activamente cuidarse uno y cuidar al prójimo de la tentación, ya que nuestra materialidad nos hace susceptible a ella. Al igual que Adán y Eva, el Rabacucu entiende como el cuerpo humano, como su materialidad es algo imperfecto y débil que los aleja de la perfección de Dios. Por eso la mortalidad, el mundo y el humano son sinónimos de perdición que ellos utilizan de manera despectiva. Y por eso el infierno también siempre está a dos pasos en su discurso. ¡Hijo de Satanás! Escucha, mortal humano. Dios mío. El hombre de Dios cosecha una vida espiritual mediante el rechazo activo de lo que es material, carnal o imperfecto en él, que es parte intrínseca o inalienable de ser, de tener un cuerpo material, de ser un humano. En el idealismo, por lo tanto, vemos mucho lo que es la imagen del ascenso, de subir de un plano imperfecto a un plano más elevado donde se encuentra la realidad, quizá mediante el alma o mediante la razón. Esto lo vemos en la cueva de Platón, donde se sube y se sale de la caverna para ver la realidad. También lo vemos, por ejemplo, en la verticalidad de la pintura del Greco, donde la figura con más divinidad siempre está en un nivel más alto y donde la gente devota siempre están mirando arriba en vez de mirar para abajo. Para el mundo de la gente, el idealista siempre rechaza ese mundo de abajo, ese mundo de lo material, y mira o trata de elevarse a el mundo espiritual o inmaterial. El cinismo es una inversión de este esquema idealista. Si el idealista asciende al mundo espiritual o al mundo ideal para ver la verdad, el cínico es alguien que ve la verdad al descender, al bajar. Entonces, dentro del cinismo vemos más la idea del descenso, del bajo mundo o del inframundo. Vemos, por ejemplo, en el cuento que vimos de Edgar Allan Poe, el hombre de la multitud, que él está viendo desde arriba, desde su ventana, a la calle, y baja a perseguir al hombre que le toca perseguir. Entonces, entre los barrios más pobres y peligrosos, y entre todas estos callejones en el bajo mundo de la ciudad, también es algo. La idea del descenso que vemos mucho dentro del terror, en los cuentos de H.P. Lovecraft, donde hay dioses terribles, ante los cuales la raza humana es insignificante y viven escondidos en la profundidad
del mal. Y también la trayectoria del protagonista, que tanto en la narrativa de Lovecraft como en películas de terror como Kill List de Ben Whitley son personajes que bajan y bajan investigando algo, buscando algo, hasta que dan con una verdad terrible que lo vuelve loco. El ejemplo más popular de esta idea del descenso sería la canción Es Épico de Canserbero. En esta canción, Canserbero descende al infierno y se sorprende a él ver personas que eran supuestamente buenas, inocentes, como Juan Pablo II y el Dalai Lama. Eh, en el bajo mundo, en el inframundo, a Canserbero se les revela una verdad sobre esta persona, que a pesar de que en la tierra ellos aparentaban ser divinos o buenos, al final de cuentas eran igual de imperfectos que las demás personas que están en el infierno. En vez de mirar para arriba y ver que el hombre se hizo imagen y semejanza de Dios, el cínico mira para abajo y ve que Dios se hizo a imagen y semejanza del hombre. El principio del cual origina todo está abajo, y lo que pretende estar por encima de este bajo mundo o de esta baja naturaleza es solo algo que pretende ser. No existe nada por encima de la bajeza que el cínico le atribuye al mundo, que el cínico ve como la verdad. El cinismo entonces niega la existencia de ese plano superior o inmaterial del idealismo y trata de reducirlo todo a la materia, que como en el idealismo se define como algo imperfecto, corrompido y cambiante. Cuando algo se presenta como ideal, el cínico ve eso como una mera pretensión, como apariencia, y escondido por debajo de eso afirma que solo existe la materia o la carne. Si el idealista se evite para acercarse más a Dios, el cínico desde su mirada siempre desenmascara, desnuda o expone para acercar al hombre a lo animal o a lo imperfecto o a lo material, sino reducirlo completamente a eso. Es lo que vemos, por ejemplo, en todo lo que fue la satiración del clérigo, en la literatura del Ilustrado. Lo vemos, por ejemplo, en las obras de Márquez de Sade, donde él introduce siempre estos sacerdotes y estos obispos que tienen orgías, hacen un montón de perversidades y usan su velo para esconderse. Nos deja ver que la persona, incluso cuando tienen un manto de divinidad, pueden esconder la misma perversidad que cualquier criminal, si no son hasta más perversos, ya que tienen el lujo y el poder de esconderse. Tengo dos cueros que se disfrazan de monja. Con una me baseo, la otra me enrola la hoja. Es como en el ejemplo de Monkey Black, la persona que no roba, solo pretende no robar y efectivamente ya ha robado. El ideal solo esconde la naturaleza o la realidad corrompida. Este gesto es cínico de ver una realidad baja que se esconde bajo la apariencia de algo alto o ideal, algo que vamos a ver en toda la vertiente del cinismo, desde Diógenes a Maquiavelo a la música urbana. En vez de ascender, el cínico desciende
y trata de ver lo que el filósofo Robert Brandon llama causas por debajo de las razones. Él ilustra este dualismo entre causa y razones con la distinción kantiana entre quid facti y quid juris, la diferencia entre si algo es verdad del lado de quid facti, cosas sobre verdades, y si algo es correcto o bueno en quid juris, cosas jurídicas o de juzgar como bien o mal. Las causas son el porqué de la cosa, por qué las cosas pasan objetivamente. Si te digo que dejé el pan en la mesa porque se me olvidó moverlo, te estoy dando una explicación causal de por qué ahora mismo el pan está encima de la mesa. Dejarlo en la mesa puede ser bueno o malo, pero hay causas concretas por las que el pan está ahí, y una de esas causas es que se me olvidó quitarlo de ahí. Si te digo que puse el pan sobre la mesa para que todo el mundo se sirva, yo te estoy dando una razón para poner el pan en la mesa. Te estoy explicando por qué fue el accionar correcto, no solamente diciéndote que el pan acabó en la mesa. Yo estoy justificando que el pan esté por encima de la mesa. Quid facti, causas, describen el porqué de algo, la causa concreta por la que algo sucede. Quid juris describe por qué algo es correcto o es bueno o es justificado. Todo tiene una causa, pero no todo necesariamente tiene una razón, ya que no todo es correcto o justificable. Dentro del punto de vista del cínico, el quid juris es una máscara del quid facti, la apariencia que tapa la realidad. Las razones solo esconden causas. Imagínate que una persona te ponga una mesa en el cuarto y te diga que la mesa va ahí. Cuando le pregunta por qué va ahí, el tipo no te va a dar causa, no te va a decir que está ahí porque la fuerza del universo mecánicamente pusieron la mesa ahí. Él te va a dar razones por la cual él cree que es correcto que la mesa esté ahí. Está ahí porque es más bella ahí, o porque tiene alguna función estando ahí, o porque los criterios de la decoración de interiores determinan que es el mejor sitio para ponerla. El cínico sería la persona que ante esta lista de razones vería al tipo y asumiera que él la puso ahí por vago. Él no quería cargar la mesa hasta la sala y solo te está dando esta lista de razones para esconder esa cruda realidad. Aquí hemos repasado la característica clave del cinismo, como el desenmascaramiento. Vemos que la sospecha y la desconfianza como modo de percibir la realidad del comportamiento humano siempre acompañan al cinismo. Las cosas para el cínico no son lo que aparentan ser, sino que solo aparentan ser de una forma para esconder su realidad. En esta tradición podemos encontrar la llamada hermenéutica de la sospecha de Marx, Freud y Nietzsche, que desde su perspectiva forma repiten este gesto de desenmascarar que define al cinismo. Para Marx, la idea del mercado, del liberalismo, de la buena ley, del orden burgués, lo que esconden son unos intereses de clase, de una clase dominante que tiene un sistema donde el rico se aprovecha brutalmente del pobre o del proletariado. Para Freud, las personalidades, las acciones y las declaraciones de la gente esconden compulsiones,
y traumas infantiles o deseos sexuales en el inconsciente que al final mueven al humano como si fuera un títere. Y para Nietzsche cualquier apelación al bien y a la razón al final solo esconde la voluntad del poder, lo cual él ve como el motor que mueve a todos los seres vivos, tanto al más santo como al más malo. El sacerdote, según Nietzsche, no le predica a su congregación para ayudarlo, sino porque busca de manera consciente o inconsciente el mismo poder que él ejerce sobre ella. Es la misma desconfianza generalizada que vemos recurrir en la música urbana, con su varias odas a la desconfianza. Obviamente, Jeremías 17:5 de Canserbero es una oda icónica a la desconfianza. En ella, Canserbero se refiere al mundo en sí como hipócrita y egoísta, pero en verdad es un tema que recurre constantemente dentro de la música urbana. No hago coro con nadie, de Nino Freestyle y Farruko acaba de salir y trata sobre este mismo tema. Ya en los siguientes videos les voy a hablar de cómo el cinismo se va articulando de diferentes maneras dentro de la filosofía y de la música urbana, aunque siempre marcado por estos rasgos y por este gesto del desenmascaramiento que hemos tratado de definir en esta primera lectura. Si tienen alguna pregunta o algo que no quede claro, me dejan saber y yo haré video con una ronda de preguntas aclarando o desarrollando cualquier pregunta que ustedes tengan.